Muchas gracias, Dani, por esta introducción al mensaje de hoy, porque va a venir bien precisamente para leer todo el texto que tenemos hoy por delante, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 9 y que, entre otras cosas, nos habla del juicio de Dios y también nos va a hablar de gigantes, de murallas fortificadas, de situaciones imposibles para el ser humano, o al menos para el pueblo de Dios, enfrentar y vencer. Así que vamos a ir a Deuteronomio capítulo 9 y vamos a leer hasta el capítulo 10, versículo 11. Es una lectura larga, pero esta es la división natural del texto, como se debiera dividir. En este caso, pues es un poco desafortunado nuestra división en capítulos. Y el versículo 1, que dice, oye Israel, escucha, oh Israel, aquí se introduce un nuevo tema, y este nuevo tema acaba en el capítulo 10, versículo 12, cuando dice, y ahora Israel. Así que entre ese escucha Israel y este y ahora Israel, que introduce otro nuevo cambio de tema, es un mismo discurso, una misma reflexión, un mismo mensaje, una misma predicación de Moisés a su pueblo. Así que vamos a leer del 9.1 al 10.11. Dice, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios lo hayas echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra, para poseerla porque eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y aconteció al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces el Señor me dijo, levántate, baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Se han hecho ídolo de fundición. También me habló el Señor diciendo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego. Y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado.
Tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Y me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Porque temí la ira y el furor con el que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo, y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. Nuevamente, en Tabera, en Masa y en Kibrot Hatavá, provocasteis a ira al Señor. Y cuando el Señor os envió de Cades Barnea, diciendo, subid y tomad posesión de la tierra que yo os he dado, entonces os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios. No le creísteis ni escuchasteis su voz. Vosotros habéis sido rebeldes al Señor desde el día en que os conocí. Entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que os iba a destruir. Y oré al Señor. Y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondré en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura anterior los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. Después los hijos de Israel partieron de Beerot bene Jahacán hacia Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. De allí partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda hacia Jotbatá, una tierra de corrientes de aguas. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Y me quedé en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez. Y el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor no quiso destruirte. Entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a tus padres que les daría. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque podemos tener acceso a tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que ilumines nuestra mente y que nos ayudes a comprender este texto para comprenderte a ti, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer tu grandeza, tu gloria, tu gracia, tu justicia, tu santidad. Padre, confesamos que tú lo eres todo y que sin ti nada tenemos. Y es por eso que en esta hora pedimos por toda bendición espiritual de lo alto, para que podamos conocerte, para que podamos amarte y para que podamos servirte. Ayúdanos, Señor,
En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un texto muy largo, no vamos a abordarlo todo en el día de hoy, sino que estaremos viéndolo en 2 o 3 sesiones como mínimo. Pero vamos a ver un poco por encima lo que es la estructura del texto, que nos va a ayudar a reflexionar sobre el texto y a sacar algunas conclusiones, y acabaremos destacando algunos principios importantes que sobre todo Moisés comenta al principio de este texto. En primer lugar, este texto se divide en lo que serían 2 miradas de Moisés, una mirada, una perspectiva futura, que van de los versículos del 1 al 6, que es cuando entren en la tierra prometida y una vez ya estén en la tierra prometida y Dios haya cumplido su promesa y Dios les haya dado victoria, qué es lo que va a suceder y cómo van a reflexionar. Y a partir del versículo 7 hasta el capítulo 10 es todo una mirada hacia atrás. Moisés empieza a recapitular, a recordar todo lo que ellos eran, todo lo que han hecho, lo que en verdad son, cuál es su constitución como pueblo, la gracia de Dios y la intercesión que han necesitado para poder seguir viviendo. Además, hay otra cosa importante en este texto, que es el número 40. Si os habéis dado cuenta, el número 40 sale en varias ocasiones, sale hasta en 5 ocasiones, y en todas ellas tiene que ver con un periodo de tiempo, pero destaca cosas distintas. En estos 40 días y 40 noches, cronológicamente, Moisés estuvo 2 veces 40 días y 40 noches. La primera, que sube, que Dios le da las tablas de la ley y que Dios le advierte de que el pueblo se está desviando, y él baja y destroza las tablas. Y después Moisés vuelve a subir para interceder por el pueblo, para que Dios no los destruya, y al final le vuelve a dar las tablas. Así que son 2 veces cronológicamente, pero hace 5 veces mención a uno u otro evento. La primera vez que hace mención, en Deuteronomio 9, versículo 9, tiene que ver con el tiempo que el Señor toma, la preparación para entregar lo más importante que les va a entregar, ese documento que formaliza el pacto, que formaliza la relación existente entre este pueblo que Dios ha rescatado y su Dios. Las tablas de la ley, lo que conocemos como 10 mandamientos, que, si os acordáis, dice el texto literalmente, las 10 palabras. Las 10 palabras. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que conozco de Dios? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Si se pregunta a un israelita, y tiene las 10 palabras, 10 principios en forma de mandamiento en los cuales Dios se revela a sí mismo. Luego, en el versículo 11 del capítulo 9, estos 40 días y 40 noches es el tiempo que tarda el pueblo de Israel en mostrar lo superficial que era su compromiso con Dios. Al mismo tiempo que Dios le está dando el pacto, la ley que está hablando con Moisés, es el tiempo que tarda Israel en desviarse y en olvidarse y decir, bueno, Moisés no sabemos dónde está, vamos a hacernos un ídolo, un becerro, y que nos guíe y que este sea, y punto. Un compromiso superficial, un compromiso que es vano. Ahora, la siguiente mención se encuentra en el versículo 18, capítulo 9. Dice, y me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. Ahora, en esta mención, lo que Moisés destaca es que estuvo 40 días tratando con el pecado del pueblo. Me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, solo me interesaba estar con Dios, clamar a Dios, ni siquiera comí, porque era tan grave el pecado del pueblo que temía que Dios acabase con todos ellos. Y una vez baja, destruye el becerro de oro. Y la siguiente mención es en el versículo 25.
el mismo evento, pero en ese momento, en esta sección del 25 al 29 tenemos la intercesión de Moisés. También es el tiempo donde Moisés lucha con el Señor acerca del futuro del pueblo. Dios quiere destruirlos por su pecado. Dios quiere acabar con ellos. Son malos en gran manera. Y Moisés está 40 días rogando y suplicando, no por lo buenos que son, sino clamando a la gracia de Dios. Y la última mención de estos 40 días es en el versículo 10 del capítulo 10. Y me quedé en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez. Y el Señor me escuchó también esta vez. En esta mención de estos 40 días, Moisés destaca que Dios perdona al pueblo y emprende y manda que continúen la marcha. Versículo 11. Entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo. Así que este es el final, esta es la conclusión. Ha habido una restauración del pacto, ha habido una restauración de los propósitos de Dios, gracias a la gracia de Dios y a la súplica de Moisés. Así que el número 40 es muy importante, un tiempo especial de prueba con el Señor, donde Moisés nos narra toda esta serie de discursos. Muy bien, vamos a ir viendo la estructura de este mensaje, que es un discurso de disputa. Y es un discurso porque es típico de los profetas. Si vamos a textos de los profetas, como Jeremías, como Isaías, normalmente tienen una introducción y cogen una frase que el pueblo dice. Así que decís paz, paz, cuando no hay paz, o decís X, pues Moisés hace lo mismo. No digáis en vuestro corazón, cuando entréis en la tierra prometida, versículo 4, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Esto es lo que dice el pueblo. Esta es la tesis. Estamos en la tierra prometida por mi justicia. Y a partir de esta tesis, Moisés levanta otra tesis, una antítesis, podríamos decir, donde hasta 3 veces le dice, no es por tu justicia, no es por tu justicia, no es por tu justicia. Estás interpretando mal los hechos, oh Israel. No tiene nada que ver con tu bondad. Y a partir del versículo 7 hasta el 24 es la argumentación de la tesis de Moisés. Fíjate si eres malo, versículo 7, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis, habéis sido rebeldes. Versículo 7. Y toda una argumentación en el Becerro de Oro, en distintos lugares de rebelión, en Cades Barnea, recordándoles cuán malos y rebeldes han sido. Hasta que en el versículo 24 lo cierra diciendo, vosotros habéis sido rebeldes al Señor desde el día en que os conocí. Y después tenemos del versículo 25 al 29 una nueva hipótesis, un nuevo motivo de la salvación que se resume en la intercesión que Moisés hace delante de Dios. Señor, sálvalos por tu gloria, por tu nombre, por el pacto que hiciste con mis padres. Sálvalos por ti, Señor. Porque ¿qué van a decir los pueblos de alrededor si este pueblo es derrotado? No es por la justicia de ellos. Moisés les está diciendo, es por pura gracia, por el puro favor de Dios. No tiene nada que ver con vuestra justicia, vuestra bondad intrínseca, nada de eso.
es por gracia. Y la conclusión de este discurso es del versículo 1 del capítulo 10 hasta el 11, donde el pacto es renovado. Dios contesta la oración de Moisés y hace unas nuevas tablas, igual que las del principio. Les habla de los levitas, los encargados de guardar el pacto, de guardar la ley, de enseñar la ley al pueblo. Y le encomienda que emprenda la marcha. Así que este es el discurso de Moisés, es un discurso, es una predicación y es un discurso teológico. Es decir, no los eventos que va a sacar del pasado, no los va a describir exactamente igual que sucedieron, va a coger aquello que le interesa ahora para lo que quiere comunicarles. Muy bien. Así que espero no haberos perdido, pero básicamente tenemos un discurso, un pensamiento que tiene el pueblo. Moisés les dice, no equivocados, argumentación y conclusión final. Vamos a ver solo la primera parte, que va del versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver la introducción, la tesis y la antítesis. Y otros días continuaremos con el resto del mensaje. Eso sí, bueno, vamos a comenzar. Versículos del 1 al 3 es la introducción al tema. Oye, oh Israel, hoy vas a pasar el Jordán. Recordamos que Moisés está hablando sus últimas palabras al pueblo. Él no va a entrar en la tierra prometida, y el pueblo sí. Y Moisés sabe que Dios es fiel a sus palabras y que va a cumplir lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y que va a haber un día en el cual ellos van a estar habitando en la tierra que Dios les ha dado. Esto va a suceder. Y dice, vais a entrar en la tierra del Jordán y vais a conquistar a naciones, y fijaos el lenguaje, más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos. ¿Recordáis estas expresiones? ¿Quién amedrentó al pueblo con estas palabras? Los 10 espías, cuando fueron a Cades Barnea. ¿Recordáis que van 12, 2 dan una buena, es buena la tierra, un buen informe. Hay 10 que dicen, no, allí hay gente que es alta, que son gigantes, allí hay ciudades fortificadas, inexpugnables, no podemos, volvámonos. Y el pueblo peca. Y ahora Moisés les está diciendo, mirar, vosotros vais a ver como vuestros temores, aquello que está por encima de vosotros, que humanamente como pueblo no podéis conquistar, Dios lo va a hacer por vosotros. Dios lo va a conquistar. Y cuando viváis esa realidad, puede suceder algo en vuestros corazones. Pero antes de eso, versículo 3, comprende pues hoy que es el Señor tu Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor. Y tenemos una descripción de Dios. Fuego consumidor, que destruye a las naciones rebeldes y malvadas. ¿Pero nos acordamos de esta descripción? ¿Nos acordamos cuándo lo ha dicho Dios a su pueblo? Capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer desde el 23. Guardaos, pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor es fuego consumidor. Un Dios celoso. Dios pasional. Lo mismo que se les aplicaba a ellos. Cuidado con volveos a otros ídolos. Cuidado con abandonarme. Cuidado con adulterar conmigo. Cuidado con apartaros de mí, porque yo soy fuego consumidor. No tolero el pecado,
aborrezco la idolatría, soy, en palabras del profeta Nahum, muy limpios de ojos para ver el mal. Y la ira de Dios se desencadena ante la maldad del hombre, ya sea de su pueblo o ya sea de aquellos que no son su pueblo, como el texto que tenemos hoy. Dios va a destruir a las naciones porque es fuego consumidor, porque aborrece el mal, porque es santo, porque este mundo es suyo, porque le pertenece todos los términos de la tierra, Él los ha creado y suyos son. Y no tolera el pecado, la maldad y la rebelión contra Él. ¿Cuándo no lo tolera? Nunca. ¿Y cómo es posible que estemos vivos? Ninguno de nosotros, por pura gracia, por la paciencia, la misericordia, la clemencia y el amor de Dios, que no es signo de debilidad, sino de compasión, de deseos de salvar y de restaurar. Pero que Dios sea un Dios de amor no elimina, no hace violencia a que Dios sea un Dios que es fuego consumidor, un Dios de ira contra el pecado. Y si estamos en la situación en la que estamos en el día de hoy, es por causa de nuestro pecado. Es por causa de nuestra maldad. Si el mundo está como está, no es por decisiones políticas meramente, es porque somos malos ante el Señor. Y este es el mundo de Dios. Y Dios va a intervenir un día para poner todas las cosas en su lugar. Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y todas las naciones y todas las personas van a pasar y vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 12. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Cómo es que huyen la tierra y el cielo? Es una manera de hablar. ¿Pero por qué huyen? Porque es temible el que está sentado. Porque es fuego consumidor. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Así que tenemos en esta descripción que cuando Dios echa a las naciones de delante de Israel, para que Israel las posea por promesa de Dios, nos encontramos una que Dios está interviniendo en su mundo y hace lo que quiere porque es su mundo. Dos, que Él es juez y juzga a las naciones y juzga a las personas en el momento que Él quiere. Las naciones crecen y decrecen según Dios lo permita. Y los imperios, las naciones que gobiernan, que dominan el mundo, están en las manos de Dios, hoy y siempre, aunque hagan lo malo y luego Dios los juzgue por ello. Y en este caso era igual. Y además Dios está cumpliendo sus promesas. Y ahora viene el problema que Moisés quiere hacerles resaltar, hacerles ver. Mirad, cuando hayáis visto cómo Dios os da la victoria, cómo Dios hace juicio y separación entre vosotros y el mundo, no digas en tu corazón que por mi justicia el Señor me ha hecho entrar. ¡Oh, qué bueno soy! ¡Qué majo soy! ¡Qué buena persona! Me comparo con ellos que los acaban de echar y yo soy mucho mejor moralmente.
Y es por eso que Dios me ha entregado la tierra. Y es importante ver que dice, no lo vas a decir en tu boca, porque eso no queda bien. El problema es lo que te dices en tu corazón. Lo que te dices a ti mismo cuando Dios obre. ¿Por qué? Porque nos sabemos comportar de caras afuera. Pero el problema es cómo interpretas la obra de Dios. ¿Y qué es lo que tú dices dentro de ti que está sucediendo? Cuando se te presentan los hechos de Dios. Así que dice, cuidado con esto, porque hay un mundo entre lo que uno piensa y uno cree y lo que Dios dice que es el mundo. Y lo que Dios dice que eres tú. Y va a estar, como hemos dicho, Moisés, casi 18 versículos, haciéndoles ver que no son justos. Por favor, examina tu vida. Medita todas las veces que has sido soberbio al Señor. ¿Por cuál de esas buenas obras Dios te ha dado la tierra? Si lo que has hecho desde que le conociste es rebelarte, oh Israel, apartarte, buscar otros dioses, quejarte, amargarte, en vez de alegrarte en Dios. 18 versículos recordándoles quiénes son. No es por tu justicia, les dice. Y a partir del versículo del 4b, sino que es a causa de la maldad que estas naciones, que el Señor las expulsa delante de ti. Dios tiene su plan con las naciones y con todas las personas, y Dios determina la vida y la muerte de las naciones y de las personas. Así que Dios ha juzgado a esas naciones, es por su maldad, lo repite 2 veces, versículo 5 también, pero en estos 3 versículos lo repite 3 veces, y cuando la Biblia dice algo 3 veces hay que prestar atención, que no es por tu justicia. Versículo 5, no es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Versículo 6, que no es por tu justicia. He perdido una de ellas. Bueno, son 3. ¿Vale? No es por tu justicia. No es porque eres bueno, Israel. Dios te ha salvado a pesar de que eres malo. No hay diferencia entre las naciones que voy a destruir y tú. Ninguna. No tenéis ningún mérito, no podéis atribuir nada especial para decir somos mejores nosotros que ellos, sino que las destruye por la maldad y, versículo 5, pues confirma el pacto que el Señor juró a tus padres. Es por la integridad de Dios. Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Él cumple lo que dice siempre. Y como Dios es íntegro, entonces entráis en la tierra prometida porque se lo había dicho a tus padres. Tercer argumento, pero tú no eres íntegro. No es tu moral, no es tu justicia, no es tu rectitud. Versículo 6 al final, eres un pueblo de dura cerviz. Traducido al día de hoy, sois burros, sois torpes como mulas, sois cabezones, no hay manera de haceros cambiar, cabezas cuadradas, que no quieren cambiar. Esto es lo que les está diciendo Moisés. Cabezones, duros, rebeldes, no tenéis nada de lo que alegraros en vosotros mismos. La única alegría que podéis tener es en Dios y es en su salvación. Hermanos, lo mismo es para nosotros hoy en el Evangelio. Jeremías 17:9 nos dice, más engañoso que todo es el corazón
y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Así que el problema que tenemos siempre está aquí. No en el área de los sentimientos solamente, sino en nuestro ser interior. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Todo lo que somos está corrompido. Y por lo tanto, cuando llega el mensaje del Evangelio o cuando vivimos como creyentes, el gran problema que tenemos está en nosotros. No entendemos a Dios porque pensamos mal de Dios. No nos aferramos a la gracia, al perdón, rechazamos su ayuda por nuestra rebeldía, por nuestra maldad. Y esta es la base de la relación con Dios. Sin esta base no hay relación posible con Dios. Somos malos en gran manera. Y podemos decir, no somos tan malos. Somos evangélicos. Tenemos una buena moral. No somos como otros que son muy malos. O aquel que nos diga, ¿no?, el malo de turno, ¿no?, que nos diga las noticias, Saddam Hussein. Bueno, nosotros no somos como Saddam Hussein o Gaddafi o quien sea, quien toque. No, somos igual de malos, igual de pecadores. El Señor Jesucristo en Lucas 13, del 1 al 4, lo recuerda a su propio pueblo ante el juicio de Dios. Dice Lucas 13, del 1 al 4, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios, un suceso que había acontecido, donde habían hecho algo malo y Pilato los había asesinado, los había matado. Dice Jesús, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos igual de pecadores, bajo la mirada de Cristo, bajo aquel que es fuego consumidor. ¿Somos mejores por ser occidentales? No, somos igual de pecadores. ¿Somos mejores porque no sufrimos hambre como en otros países? No, somos exactamente igual de pecadores. Cualquiera que sea el acontecimiento, que pensemos, mira, esto les pasa porque ellos sí son malos, no como nosotros. Jesús dice no. Si tú no te arrepientes, perecerás exactamente igual delante del trono. Romanos capítulo 3. Versículo 10. El apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Nadie puede venir y presentarse delante de Dios y no merecer toda la ira y ser consumido por él. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las naciones, todas las personas son culpables. Y lo que nos espera es la ira de Dios, la justa ira de Dios, cuando venga y entre en su mundo y ponga justicia. Pero hermanos, nos atormentaría antes de tiempo si no hubiese una escapatoria. Si Dios mismo
no hubiese puesto una solución. Y al igual que Moisés intercediendo delante de Dios, tenemos a Cristo Jesús que con su vida intercedió por nosotros y destruyó el pecado, como Moisés lo hizo con el becerro, eliminándolo, haciéndolo polvo y haciéndolo desaparecer de nuestra relación con Dios. Y es por eso que Efesios capítulo 2, un texto conocido, nos habla de la pura gracia que hay en la salvación. Igual que Moisés orando con Dios y recordándole al pueblo que no es por su merecimiento, es por la pura gracia. Gracia significa el favor inmerecido de Dios, la forma de amor que se desprende de Él para traer bendición al pueblo, al mundo, que no merece. Efesios 2, capítulo 8, porque por gracia habéis sido salvados y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. Es un regalo. No tenéis nada que aportar. Es un puro regalo la salvación. No por obras, no por méritos, no por algo que puedas aportar para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios. Y la salvación pertenece al Señor. Y la única manera de poder interpretar bien el mundo y la persona de Dios es comprendiendo nuestra absoluta pecaminosidad, injusticia, y volviéndonos de todo corazón al Dios vivo y verdadero. Que podamos comprender todos los días de nuestra vida, no para hacernos cristianos solamente, sino como creyentes, aunque llevemos 50 años, que el Evangelio consiste, que la vida cristiana consiste en repetirnos todos los días nuestra maldad y contemplar la pura gracia, el amor, el don, el regalo, la bondad, la misericordia de Dios. Porque todo en esta vida trata de Dios, de su gracia, de su perdón y de la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y si somos algo, es porque Cristo Jesús así lo ha querido y así lo desea. Y todo lo único que nos podemos gloriar es en Cristo. Así que, hermanos, vigilemos lo que nos decimos en nuestro corazón acerca de cómo estamos viviendo, acerca de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que nos espera, si nos espera sufrimiento por ser creyentes. Hermanos, todo es por gracia y venceremos gigantes por pura gracia y caeremos por gracia, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Bendito Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y, Señor, reconocemos en nosotros, Señor, el mismo problema que tenía Israel, que somos dados a interpretar tu obra de manera equivocada, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestra opinión acerca de nosotros mismos es tan elevada. Pensamos que merecemos las cosas. Pensamos que somos más buenos de lo que somos. Y al mismo tiempo rechazamos tu palabra con una falsa humildad, diciéndonos a nosotros mismos a veces cuán malos somos. Señor, pero sea como sea lo que decimos en nuestros corazones, te confesamos que nos cuesta aceptarte. Señor, nos cuesta creerte. Es tan maravilloso lo que nos hablas.
Que, Señor, sentimos que no lo merecemos porque es que no lo merecemos, Padre. Pero, Señor, te suplicamos que abras nuestros ojos. Pedimos por la obra omnipotente de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que ilumines nuestro entendimiento acerca de ti, Señor. Señor, tú lo eres todo. Queremos vivirlo y queremos darte gloria por ello. Así que nos acercamos a la cruz para decirte, Señor, Señor, sálvanos. Amén.